Ok, señores, vamos, señores de materia vectorial 2. Este es el tema que usted tiene ya en carpeta, momento de inercia. Es un tema muy importante en lo que es el diseño de vida. Cuando ustedes den materiales 2, quizás en materiales 1, depende con quién la tome. Si yo doy esa materia y alguien la toma conmigo, se van a ver un poquito con eso. Y en materiales 2, conmigo sí. Entonces, en mayor magnitud se van a ver estos temas. Es posible que ustedes hayan visto algo de eso en vectorial, porque en vectorial eh, se termina con ese tema, introduciendo este tema. Pero como no estoy seguro de que todos hayan visto eso eh, y hay poco tiempo, este tema es importante. Momento de inercia. Miren, cuando se va a diseñar una viga, este parámetro es esencial para diseño de viga. Dependiendo del momento de inercia, la viga se puede flexar con mayor o menor facilidad. Mientras menos se flexa la viga es más fuerte. Por lo tanto, el momento de inercia, mientras mayor sea el momento de inercia, la viga se fortalece porque tiene mayor capacidad para soportar carga. Sí, mientras, por ejemplo, esta viga, aquí estamos una viga primero normal, recta y aquí flexada. Mientras la viga se flexa, va acercándose a su capacidad de fuerza, tiende a la falla cuando se flexa. Ustedes observan que ninguna viga en una construcción está flexada porque se construye de manera que no llegue a ese estado, a ese límite. Cuando se flexa, entonces ya ha perdido su capacidad de sostener carga. Entonces, esa capacidad de no flexarse se llama momento de inercia. Ya, míralo aquí. El momento de inercia es la capacidad que tiene una viga de resistirse a la flexión. Entonces, la flexión es una condición de falla a la viga. Tiende a la falla a la viga. De hecho, cuando se diseña, hay un diseño, hay una manera de diseñar que es cuando la viga se flexa. Correcto. Entonces, el momento de inercia eh, se define de esta manera. Como I, momento de inercia, la raíz cuadrada, rho cuadrado por delta A. Rho es una distancia y A es un área. De manera que es realmente el producto del área por una distancia al cuadrado. De ahí que sus unidades son a la cuarta potencia, pulgada a la 4, milímetro a la 4, metro a la 4, etcétera, pi a la 4. Y ese momento de inercia se puede calcular con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Momento de inercia. Observen aquí si con respecto al eje X es igual a y cuadrado por delta A y su Y con respecto al eje Y, X cuadrado por delta A. Vamos a ver la figura para que ustedes se den cuenta. Mire, esta es una figura cualquiera, en este caso una figura plana, cuyo centroide está ahí, en donde está el área delta A, aquí. Si queremos, entonces se calcula el momento de inercia de ese cuerpo completo con respecto al eje X. Observe con respecto al eje X, fíjese que su distancia es en Y. Entonces, aquí esta distancia, rho cuadrado, en caso de, bueno, aquí sería X cuadrado, aquí Y cuadrado, o sea, la altura en Y cuadrado por delta A, y es el momento de inercia con respecto al eje X. Con respecto al eje Y, el momento de inercia sería delta A por X cuadrado. Correcto. En forma general, si nosotros sumamos esas dos distancias vectoriales, realmente sería delta por rho cuadrado, de ahí que viene la definición de la integral de rho por del cuadrado. ¿Y por qué esa integral? Simplemente porque estamos tomando un área pequeña. Eso indica que la sumatoria de todo eso es aquí el signo de integral indica que es la sumatoria de todas las áreas pequeñas. Y esa sumatoria va a tener un punto céntrico que es el centroide. De manera que repetimos el momento de inercia, que es el producto de una distancia al cuadrado por un área,
con respecto al eje X, con respecto al eje Y. Nosotros vamos a trabajar con respecto al eje X siempre, porque nuestras vigas van a estar cargadas con cargas verticales como están allá, cargas verticales. Y entonces la viga se flexa con respecto al eje X. No tienen cargas horizontales, por lo tanto no es significativo calcular el momento de inercia con el eje Y, pero también se calcula con el eje Y. Si, cuando nosotros estamos ya en otro nivel más adelante, vamos a ver unas tablas que contienen los momentos de inercia con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Esta condición aquí, estamos diciendo, mire, es el eje X. Entonces, es el eje X y fíjense que la viga se flexa con respecto al eje X, se tuerce con respecto al eje X. ¿Ya? Entonces, por eso que nosotros solo vamos a trabajar con momento de inercia con respecto al eje X. Bien. Entonces, veíamos, ok, ¿cómo se calcula el momento de inercia? ¿Cómo se calcula el momento de inercia? Aunque antes de todo, podemos decir que el momento de inercia es una medida solo de dimensión de la viga. O sea, ustedes lo van a ver más que largo y ancho, altura y base. Entonces, fíjense aquí, y es importante, y aquí vamos a observar que es así, que mientras más alta es la viga, mayor el momento de inercia. Mira el momento de inercia para un ejemplo, para una área rectangular. La base por altura del cubo sobre 12. Observen que la altura está elevada al cubo. Mientras más alto, se eleva en gran cantidad el momento de inercia. Se ha elevado a la 3. De manera que mientras más alta es la viga, mayor el momento de inercia y menos se flexa y por lo tanto más fuerte será la viga. Más fuerte con respecto a la falla por esfuerzo normal, que eso lo vamos a ver más adelante. No aquí en este curso, sino en otro curso. Entonces, aquí le pongo un ejemplo que si ustedes toman una regla y la toman, déjame ver si encuentro algo aquí. Aquí va a haber una regla. Aquí ya hay una regla. Perdón, aquí hay una regla. Miren. Si a esta regla nosotros le hacemos una fuerza, se flexa, se dobla con facilidad. Fíjense ahí en la regla, si fuera una viga, es mucho más ancha que alta. Pero si la giramos y la flexamos de esa manera, muy difícil flexarla. La altura es mucho mayor. Ahí, entonces, la capacidad de no flexarse es altísima. Eso es una muestra de que la flexión depende de la altura. Mientras más alto, mayor es la flexión. Y menor es la flexión. Mientras más grande, mientras mayor es el momento de inercia, menor es la flexión. Y entonces la capacidad de la viga para sostener carga, como se ven acá arriba, es mucho mayor. Si la viga se flexa, tiende a la rotura, tiende a la falla. Entonces hay dos métodos para determinar el momento de inercia. Tenemos un método que tiene esta fórmula. El momento de inercia es igual a la sumatoria de los momentos de inercia. ¿De quiénes? Bueno, del perfil. El perfil está compuesto por áreas que, si la dividimos en áreas, tiene el mismo eje centroidal con respecto al eje X. ¿Qué es un eje centroidal? El eje donde está el centroide. Entonces, si las áreas en que se divide el perfil tienen el mismo eje centroidal, entonces simplemente hay que sumar los momentos de inercia de cada una de las áreas. Por ejemplo, aquí abajo, mira, eso es un perfil simple, que es una viga, es el perfil de la viga, una viga hueca, ¿sí? Tiene unas dimensiones B de base, H de altura y tiene un espesor de epsilon, aquí de E. Entonces, fíjense que nosotros simplemente lo que está rayado es lo sólido de la viga, lo que va a soportar la carga. Es un hueco. Por lo tanto, lo que debemos hacer es tomar un momento de inercia exterior de la viga completa,
pero hay que restarle lo que no es, que es el centro. Entonces, se hay que dividir en dos áreas. Entonces, esas dos áreas, el área exterior y el área interior, tienen el mismo eje centroidal. Dice, es el eje centroidal. ¿Correcto? El eje centroidal de la viga. Y ese eje centroidal es igual para la viga, para la parte, el área interior y el área exterior. Entonces, por eso, solo hay que aplicar esa fórmula. Mira aquí, por ejemplo, es el ejemplo de eso mismo. Entonces, aplicamos la fórmula del momento de inercia, que es base por altura al cubo sobre 12. Eso es para un rectángulo. Esa fórmula es el momento de inercia para un rectángulo. Entonces sería, viene la fórmula para determinar el momento de inercia es igual al momento de inercia exterior de afuera y del interior de adentro. Del exterior, mire, la base es B, la altura h al cubo sobre 12. En el interior, fíjese, esa base es igual a la base del interior, a B menos 2 veces el espesor, menos 2 veces ese pedacito y ese pedacito. ¿Sí? Repito, la base de interior, que es esa, de ahí a ahí, es igual a la base B exterior menos ese pedacito que está ahí, el espesor, menos ese pedacito que está ahí, el espesor, que son 2 veces el espesor. De manera que aquí, en la fórmula, pero aquí base menos 2 veces el espesor, por la altura al cubo, pero la altura también, aquí en ese caso, la altura sería, esa sería la altura del interior, esa, y entonces sería h la altura menos 2 veces el espesor de nuevo sobre 12. Aquí entonces, miren aquí, en esto se comenta la formulita. De manera, aquí mejor dicho. De manera que simplemente hay que sustituir eso en la fórmula y ahí está el momento de inercia de eso. Eso va a dar en unas unidades a la cuarta potencia, dependiendo cuál sea. Sí. Ok. Ok, si es otro caso, por ejemplo, mire, aquí hay una serie de una tablita que está en el libro de calculando el momento de inercia de varios tipos de figuras. Aquí está el rectángulo, mírela ahí, mira que ya estamos utilizando, y tiene otros parámetros ahí que se registrarán en otras áreas. Ok, si por ejemplo el perfil de la viga es como es, bueno, este es un ejemplo de lo que habíamos dicho ahorita, es un ejemplo del de ahorita. Vamos a hacer este ejemplo. Miren este perfil de una viga también rectangular que tiene un centroide común. Fíjense, a 12 es la parte exterior, 8 la interior y un cuarto de espesor. Entonces, como tiene un común, o sea, un centroide común, por ejemplo, si ese es el centroide, ese centroide es el mismo para tanto el área interior como el área exterior, ¿correcto? Bien. Ahora se aplica la fórmula de momento de inercia, la sumatoria, pero aquí. Entonces, la sumatoria de momento de inercia, esa dice sumatoria, eso es E de L e I sub I. Eso es sumatoria algebraica, se le suma y se resta. La parte exterior es base 8, altura 12. 8 por 12 al cubo sobre 12. Eso da 1152 según eso. De pulgada a la cuarta potencia. No se olviden siempre de poner las unidades. Y el interior es 8 menos 0.25, 0.25, lo sumado de 0.5. 7.5 por 11.5 al cubo sobre 12 y da esa cantidad. Cuando se desresta, da 201. Eso tiene... debe haber problema ahí. 201 nada más. Bueno, es que es muy delfino. Bueno, si está mal, usted lo va a corregir. Pero yo creo que es muy fino, muy delgada la cosa. Un solo un cuarto. Ok, fíjense que es solo un cuarto. Y es fino, entonces hay menor capacidad para no dejarse flexar. Aunque depende solo de la altura. Sí, pero sí, depende de la altura, pero el interior es también alto. O sea, la diferencia. Ok, cuando la viga tiene un perfil diferente como ese, miren, ¿qué diferencia hay entre este perfil y el otro? Que en este caso usted conoce el centroide. Sabe que el centroide está a la mitad porque esa área, usted lo conoce
el centroide pues son simétricas. El centroide está a la mitad. De un rectángulo está a la mitad de la altura, el centroide. Entonces, en este caso, vea, usted no sabe exactamente dónde está el centroide. Yo puedo decir que el centroide está más abajo del medio de la viga. O sea, si nosotros sumamos todo el interior de la altura de la viga, el dividido entre dos, queda ahí, por ejemplo. Pero entonces el centroide está un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque el centroide siempre está, en este caso el centroide está más cerca donde hay mayor masa. Y aquí abajo es más grande, está mayor masa. Ahora, ese es el centroide. ¿Por qué diferente este método? Pues, lo que quiero decir es que aquí el centroide no es el mismo para ninguna. Mire, ve, el centroide de esa área está aquí arriba, el centroide de la área vertical está aquí ahí, y el centroide de esta área está aquí. Son centroides diferentes. Ahora, si fuera en el eje Y, miren, lo del eje Y, todos quedan en la misma línea. En el eje Y sí se puede aplicar la sumatoria de momento de inercia, nada más con el eje Y. Pero con el eje X no, y trabajo trabajando con el eje X. Cuando vemos un perfil de ese que no se conoce el centroide, cuando digo que no se conoce es que no sabemos exactamente en qué sitio está. Entonces, matemáticamente hablando, entonces es un perfil que se llama perfil complejo. Entonces se utiliza este método. Ese método se llama el método de la línea paralela o línea de referencia. ¿Por qué se llama así? Porque el momento de inercia se calcula con respecto al centroide. Pero todas las áreas tienen centroide diferente. Entonces hay que ubicar una línea, un eje, donde todo sea común. Y tú puedes dibujar ese eje en cualquier sitio. Puede ser la Tierra, la Luna, no importa dónde sea. Ahora, lo más aconsejable es que se dibuje al pie de la figura y será mucho más fácil. Correcto. Si usted lo puede dividir, puede poner en el piso acá y que tome las distancias, da lo mismo. El centroide, o sea, el momento de inercia va a dar lo mismo, no hay problema. Ahora, si usted lo dibuja aquí, es mucho más fácil para cualquiera de resolver los problemas. Ahora, dice aquí que el momento de inercia, cuando es así, es igual al momento de inercia de todas las áreas, sumatoria de I sub I, el momento de inercia de cada una de las áreas en específico, más el momento de inercia que tiene las áreas con respecto a ese eje de referencia. Esa referencia se dibuja ahí. Entonces se calcula el momento de inercia de esa área, cada una con respecto a ese eje. Fíjense aquí que el momento de inercia es la misma forma del momento de inercia. A por D cuadrado, el área por una distancia al cuadrado. ¿Correcto? Bien, entonces ese es el método de la línea de referencia. Aquí necesitamos calcular el centroide. ¿Correcto? Entonces miren el centroide cómo se calcula. Y aquí recuerden que el centroide tiene dos coordenadas, un punto tiene una coordenada en X y una en Y. Cuando hablamos del plano. En este caso, en el plano, entonces hay una coordenada en X y en Y, pero nosotros no vamos a utilizar la coordenada en X, solo vamos a usar la coordenada en Y porque vamos a trabajar con el momento de inercia con respecto al eje X. Entonces, ustedes saben que ustedes dieron una clase anterior, en este curso, no en otro, yo sé, de cómo calcular los centroides. ¿Verdad que sí? Entonces, el centroide aquí, de esta figura que es compleja, la coordenada en Y es igual a la sumatoria de ese producto A sub I por Y sub I entre sumatoria de área. Ese A sub I es el área número 1, área número 2, área número 3. Y sub I es Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3. Ahora, ¿quién es Y sub I? Y sub I es la distancia que hay entre el centroide de un área, por ejemplo aquí, con respecto a la línea de referencia. Mire a Y sub 1 aquí. Esa área número 1. Siempre hay que enumerar las áreas. En este caso, vea, es el área número 1. Y su distancia, la distancia de su centroide a la línea de referencia es la distancia Y sub 1, porque es el área número 1. Mira Y sub 2. Desde el centroide del área número 2, que es la vertical, hacia la línea de referencia. Eso es Y sub 2. Y sub 3 es del centro del área número 3, es el área número 3, a la línea de referencia. Correcto. Bien. Entonces, la sumatoria de áreas sumando todas las áreas. Vea, esa al área número 1, y se suman. Bien. Ok. Mírenlo por el procedimiento. Esto es fácil. Ustedes se van a hacer procedimiento, no importa lo que salga, ustedes deben resolver un problema sin dificultad. Paso número 1.
El perfil se divide en áreas que conozcan sus centroides. Aquí nosotros vamos a trabajar con áreas rectangulares. O sea, puede haber un triángulo, puede haber un romboide, pero no, solo vamos a trabajar con áreas rectangulares. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando con vigas, las vigas normalmente tienen áreas rectangulares. O sea, no vamos a trabajar con otra cosa más difícil. Como es el caso de los rectángulos, que ustedes saben cuál es el área de un rectángulo, centroide, ya lo sabemos, y esas áreas se enumeran, se divide en las áreas y se enumeran. Sí. Se ubican los centroides de cada área. Fíjense, aquí numeramos área número 1, área número 2, área número 3. Su centroide, míralo aquí, su centroide, míralo aquí, su centroide. Paso 3. Se determinan y señalan las distancias YSUI. Mira aquí. La distancia de A1 a allá, YSU1, YSU2 y YSU3. Aquí, YSU3, correcto. Número 4. Se calcula el centroide de la viga y se ubica en la figura. El centroide, o sea, mírenlo aquí el centroide que está aquí. ¿Cómo se calcula el centroide? Y se ubica en la viga. Mira, aquí está ubicado el centroide. ¿Sí? O sea, ahí está un poco más bajado del centro de la viga. Ese es el centro de la viga. ¿Sí? Porque la viga tiene el mismo tamaño entre todos los. Entonces, mire cómo se calcula el centroide. Aquí está. Mire, esa sumatoria es A1 por Y1 más el producto de A2 por Y2 más el producto de A3 por Y3 entre la sumatoria de área. Mire, aquí A1 más 2 más 3. Okay. Número aquí. Este dice el número 5. Dice, se calculan las distancias entre los centroides de cada área al centroide de cada viga. Oye, esta diferencia que está aquí, Y barra menos Y sub I, es la distancia que hay entre el centroide de cada área al centroide de la viga. Vamos a ver aquí. Ese no está muy aquí ya. Por ejemplo, ese es D sub I, D sub 1, aquí D sub I. Vamos a ver D sub 1. D sub 1 es la distancia que hay desde ese punto al centroide de la viga. D sub 2, la distancia que hay desde ese punto ahí. Fíjense que ese es chiquitico. Entonces, eso es esa distancia se puse como B. Entonces, mira aquí, Y barra, que ya lo tenemos en esta línea, y Y sub I, que ya lo habíamos calculado. Ahora, ¿cómo se calcula el momento de inercia de cada uno de las vigas, de las áreas? Aquí hizo 1, base por altura al cubo sobre 12 de cada uno. Aquí del área número 1, área número 2, área número 3. Y aquí entonces de su 1, Y barra menos Y sub 1. Esta fórmula, de su 1, la distancia que hay entre ese punto y ese punto, que es el centroide del área número 1 y el centroide de la viga, el centroide de la viga, el centroide de la viga es aquí, de aquí a aquí es igual a Y barra, que es el centroide de la viga, menos Y sub 1, aquí, de su 2, Y barra, centroide de la viga, menos Y sub 3, y aquí de 3, Y barra, menos Y sub 3, menos Y sub 3, aquí no sub, menos Y sub 3. Aquí. Correcto. Luego se suman ahora se multiplica, aquí dice, se hace la sumatoria de A de I por A por D cuadrado. Cada área por aquí, por eso, cada uno de esos es área 1 por D sub 1, área 2 por D sub 2 y área 3 por D sub 3. Se suman y eso da A de I al cuadrado. Luego simplemente se mete en la ecuación, que es esta que está acá, esa ecuación aquí. Sí. Bueno, el momento de inercia, esos momentos de inercia se suman también. Vamos a ver un ejemplo. Ahí ustedes tienen esos ejemplos. Bueno, la figura número 1, yo no voy a hacer esa porque ustedes lo saben, porque es igual que lo que habíamos dicho antes. Entonces, para la figura número 2, esta, vamos a determinar entonces el centroide, el momento de inercia de ese perfil. Sí. Ok. Dice, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Primero hemos dividido las áreas. Por ejemplo, aquí el área número 1 es esa que está ahí. Ya, esa área que está allá arriba, ¿verdad? Área número 1. Todo eso, el área número 1, correcto. El área número 2 es de aquí a aquí. Y estamos aquí, el área número 2, la vertical. Y es el área número 3, correcto. Bien.
Dividido eso, vamos a determinar entonces los YSUI. Distancia que hay entre el centroide del área número 1 a la línea de referencia. Yo no digo la línea de así, la línea de referencia es, no está bien dibujada ahí, pero se supone que ya eso está ahí, miren, la línea de referencia. Esa es la línea de referencia acá. Entonces, Y1 es igual a esa distancia de aquí hasta acá. Fíjense que el espesor de esa aleta de la vía es 2, la altura de ahí es 12 y aquí 2. En total son 2, 14 y 16. Menos 1 de aquí, fíjense que esa altura está a 1, el centro está a 1 de aquí. Sería 16 menos 1 da 15. O sea, sería 2 más 12, 14, más 1 de la altura del centroide da 15. El área número 2. El área número 2, el centroide de ella, que es 12, da 6. 6 de ahí, más los 2 del el espesor de la barra de horizontal de abajo. Aquí. Y ahí son 6, más 2 son 8. Y el área número, o sea, el Y3 sería ese de aquí, es de ahí. Sería 1 nada más. Correcto, sería 1. Bien, ahí está eso. Ahora se calculan las áreas. Por ejemplo, aquí es 24, 12 por 2 son 24, el área número 1, el área número 1. El área número 2 son 2 por 12 por 2 también, son 24. Aquí es 12, ese es 3, eso, el espesor es 3. 12 por 3, 36. Y aquí en este caso es 8 por 2, 16, el área número 3. Aquí en ese caso, hay que calcular el centroide. Recuerden venir a formular el centroide. Entonces cogemos el área número 1, que es 24 por YSUI, que es 15. Ahí 24 por 15, más 36 el área número 2 por su YSUI, que es 8. ¿Verdad que sí? Aquí está. Y en este caso 16 el área número 3 por su I, que es 1. Y sumamos las áreas, 24, 36 y 16. Todo eso da 8.74. El centroide está a 8.74 de abajo. ¿De dónde se mide? De aquí. Se mide el centroide desde aquí. Desde aquí. Yo no lo puse ahí, en ese caso se me escapó. Pero vamos a suponer que es el centroide acá. O sea, fíjense una cosa, voy a poner el centroide. De aquí a aquí hay 2 más 6, 8 y 8.75. El centroide estaría ahí. Ahí sería el centroide. Entonces yo hago así, bracatán, una línea para acá, para acá, y digo que eso es el centroide. O sea, ahí. Ustedes lo ponen también. Bien, fíjense que el centroide está un poquito más arriba del centro porque esta aquí arriba, la aleta de arriba es mayor, y entonces el centroide siempre se va un poquito donde hay mayor masa. Bien, entonces, ¿cómo se calcula el momento de inercia? O sea, vamos a calcular el momento de inercia, el primer término, esa ve ahí. Sumatoria del momento de I sub I. Es sumando los momentos de inercia de cada uno de esos. El momento de inercia de cada una barra es igual a base por altura partido 12. Ahora, aquí en este caso, como 1 sobre 12 es común a todo, se abre un paréntesis, entonces vea 12 por altura al cubo. O sea, en el primero, la base es 12, la altura es 2 al cubo. Sí. El segundo, mire, aquí la base es 3, la altura es 12 al cubo. Y así sucesivamente. Se suma todo eso y da eso. Ahora, el momento de inercia que de cada una de las áreas con respecto aquí a la línea de referencia es A por DI cuadrado. A por DI cuadrado. Para eso hay que calcular los DI. Los DI. Aquí, mire ahí. A por DI cuadrado. Mire, recuerden que los DI, miren aquí, los DI es igual a Y barra, que es el centroide de la viga, menos la altura de cada una de esas áreas, y todo eso se eleva al cuadrado. El Y sub 1, por ejemplo, el área número 1, de su 1, mirenlo aquí, sería de su 1 en la primera operación, 24, que es el área número 1, por Y barra, que es 8.74, menos Y sub 1, que es 15. Todo eso se hace operación interna, se eleva al cuadrado, se multiplica por 24. Luego
más se suma eso a la del área número 2, 36 que es el área número 2. Mire, 8.74 que es y barra menos la distancia que es 8 al cuadrado. Fíjense que aquí ese de su es chiquito porque es 8.74 menos 8 da 0.74. Es porque la distancia que hay entre el centroide del área número 2 y el centroide de la viga es pequeña. Y así se hace con el área número 3. Eso se suma y luego se hace la sumatoria de la fórmula, ¿verdad? Aquí, y el momento de inercia es 2220.06 pulgadas a la cuarta potencia. Aquí usted va a hacer análisis en eso. Ese es el número 3, la figura número 3. Esa. Se la voy a dar a ustedes y si tienen inconveniente me preguntan. Hay otra parte teórica aquí. Dice momento de inercia para vigas o ejes. Miren, nosotros, o ejes circulares, nosotros trabajamos con vigas como tal, pero los ejes en máquinas tienen un comportamiento como si, en estática, tienen un comportamiento como si fueran vigas. Simplemente son circulares. Entonces se someten a torsión, se someten a flexión. Y también se calculan momentos de inercia. El momento de inercia para un eje circular, sea hueco o no hueco, en este caso, mire, y momento de inercia es igual a pi sobre 4 r a la 4. Eso es para cuando es hueco, cuando es sólido. Y cuando es hueco, mírenlo aquí. Y pi sobre 4 por r a la 4 y r chiquita a la 4. Observe que yo siempre pongo r grande mayúscula como el radio exterior y r minúscula como radio interior. ¿Sí? Donde R, ahí lo dice. Ahora, ese momento de inercia de la vía con respecto a la flexión. O sea, miren, vamos a ver una figura aquí abajo. Miren, esa fuerza que están ahí, esa fuerza P y 500, cuando se aplica, hace que ese eje se tuerza para allá, hacia el fondo. Es una flexión con respecto al eje X. ¿Correcto? Y este se flexa con respecto al eje Y. Este con respecto al eje Z, acá con respecto al eje Z, y ese con respecto al eje Y. Entonces, eso hace que eso de flexión, ese momento de inercia, esa fuerza hace el momento de inercia que hace eso. Pero aparte de eso, eso se tuerce, un torque, o sea, se tuerce. Esa fuerza aplicada para allá hace que ese eje se tuerza. ¿Cómo se tuerce? Vamos a decir, yo pongo así, o sea, se tuerce así. Sufre un torque y se va girando. Eso es un torque. Entonces, él también es responsable de no dejarse torcer. Se opone a la torsión. Entonces, el momento de inercia se opone a la flexión. Y entonces hay otro momento que se llama momento polar de inercia. Momento polar de inercia. J, momento polar de inercia, que se opone al torque, a la torsión. Aquí está el momento de inercia que se opone a la flexión, como es la viga, y este momento de inercia que se opone a la torsión. Ese eje puede fallar a torsión y a flexión. Entonces, aquí J se llama J, pi sobre 2, R a la 4, y aquí pi sobre 2, R4 menos R4. Fíjense que si ustedes observan bien, el momento de inercia es la mitad del momento polar de inercia. El momento de inercia es la mitad del momento polar de inercia. Repito, el momento polar de inercia, la viga, es una propiedad de la viga que evita la torsión, y momento de inercia evita la flexión, se opone a la flexión. Miren, eso es fácil. Voy a recoger los ejercicios para la práctica, lo voy a mandar, eso es fácil. Este tema más el que anterior, eso que va para el examen va pronto, ustedes vamos a poner fecha y entonces vamos a verlo. Sigan bien, cuídense y vamos a estudiar, a terminar esto a todo lo que da. ¿De acuerdo?